Bienvenido a la Masterclass de Estudio Inductivo, el secreto para descifrar la Biblia. Y sé que el título suena un poco dramático, pero no está dramático de más. Realmente esta ha sido la fórmula que yo y muchísimas personas hemos utilizado para entender el significado de los pasajes bíblicos. Es más, desde entrada te puedo decir que esta es la herramienta más poderosa que tendrás en tu arsenal para interpretar la Biblia o siquiera entender la Biblia. Quiero darle la bienvenida a todos los que están escuchando esto en Spotify o viendo esto en YouTube como clase muestra gratuita. Esta es una de 6 sesiones donde estaremos considerando lo que es estudio inductivo. Entonces, bienvenidos a los que están en esta clase gratis. Si quieres acceso a las demás clases, puedes hacerlo en Patreon. Cuando estemos subiendo la clase, que va a ser quincenal, entonces 6 quincenas son 3 meses. Los próximos 3 meses puedes tener acceso a la clase por $5. Y ya que se termine la clase, se pasa a los archivos de las demás masterclasses y se une a la masterclass de la Biblia, de Romanos, de Apocalipsis, de la cruz y de liderazgo. Y esa va a ser la 6ª masterclass que tenemos disponible para aquellos que patrocinan en Patreon. Los que patrocinan en Patreon no lo están haciendo para apoyarme a mí personalmente, económicamente, a mi familia. Gracias a Dios tengo un trabajo y mis necesidades están suplidas. Esto es para poder reinvertir en este canal y crear mayor y mejor contenido y también comentarios bíblicos en texto y ese tipo de cosas. Entonces, aprecio mucho tu apoyo. Queremos que este mensaje llegue a más personas. Y a aquellos que ya están inscritos en la Masterclass en Patreon, bienvenido y muchísimas gracias por tu apoyo. Sin más que decir, entramos en materia, que es estudio inductivo. La palabra inductivo es una palabra que tiene que ver con investigación en general. Es lo opuesto a deducir. Y es una palabra más común. Yo voy a deducir algo, es algo que entendemos en el vocabulario diario. Es decir, voy a utilizar un proceso inductivo para descifrar lo que sucedió. No se utiliza tan seguido. La idea de inductivo, como dije, es un método de investigación. Entonces, usemos el ejemplo de un detective. Inductivo es un detective que llega y ve las evidencias sin un prejuicio, sin una idea inicial, e intenta descifrar, viendo las evidencias, qué es lo que realmente sucedió. Eso es inducción. Deducción es llegar con presuposiciones. Es decir, digamos que es un homicidio y empieza ya a ver las evidencias con el filtro. Es que digamos que es un hombre que falleció y es que tenía problemas con su mujer y acababan de sacar un seguro de vida. Y llegas ya con información y en vez de investigar el cuerpo, únicamente utilizando lo que el cuerpo te arroja, utilizas información externa para llegar a una conclusión. Ahora la pregunta, en el caso del detective, ¿cuál es la mejor? La respuesta es: tiene que usar las dos. Y dentro de la Biblia también se tienen que usar las dos. Tenemos que usar inducción para saber qué es lo que quiso decir el texto y deducción para utilizar la influencia de otros textos para darnos un parámetro sano de interpretación. Sin embargo, la gran mayoría de personas cuando leen la Biblia están utilizando únicamente deducción y por ende llegan a conclusiones que únicamente afirman lo que ya creen acerca de la Biblia y no se dejan ser retados más allá. Entonces, personas tienen estos parámetros, esas ideas que aprendieron de su pastor, de su iglesia, de su lectura, y dicen, eso es lo que se tiene que significar, y llegas a la Biblia y forzas un pasaje a que signifique algo que probablemente el autor no tenía como intención. Entonces, cuando yo empecé en un instituto bíblico de 18 años, el maestro era un genio en el tema del estudio inductivo y la razón que yo me he convertido en un fan del estudio inductivo es por la influencia que tuvo ese instructor sobre la vida de un muchachito de 18 años. Y en nuestra primera clase, lo primero que nos enseñó fue Romanos. En la primera clase, él hacía preguntas y las clases que hacía, las hacía a manera de diálogo. Y dice, ¿ustedes qué opinan que significa ese pasaje? Y empezábamos a opinar. Y él dijo, ¿saben qué? Ustedes están llegando con su teología y están intentando forzar al texto a la teología que ya tienen. Entonces,
nos hizo que hiciéramos algo. Y dijo, escriban en una hoja su teología. Escribe tu teología. Entonces personas dijeron, ok, entonces empezamos a escribir y la Trinidad es esto, y la relación del Padre con el Hijo, y empezamos a intentar como resumir cuál es la teología. Y dijo, no, simplemente escribe tu teología. Y puso en el tablero grande, mi teología. Así, quiero que cada quien nada más ponga eso en una hoja. Entonces ya todos escribimos en grande, mi teología. Dijo, quiero que agarren eso y lo levanten. Ahora quiero que lo aplasten y lo avienten a la basura. Es un poco gráfico, pero lo que estaba diciendo es, al texto hay que llegar diciendo, háblame. No, confirma lo que yo ya entiendo. Este filtro es uno de los más poderosos. Es peligroso. La Reforma Protestante, ahorita si ves también lo de Éxodo, dice mención que ahorita estoy preparándome para que después de Éxodo de la Reforma Protestante, y una de las herramientas de doble filo fue lo que Martín Lutero habló, de que cada persona tiene a través del Espíritu Santo la capacidad de interpretar y entender la Biblia. Escandalizó a la Iglesia Católica que decía, únicamente la Iglesia puede interpretar. Pero sí es cierto esto, que el Espíritu Santo, y dice en 1 de Juan, que el Espíritu Santo está dentro de ustedes y no tienen necesidad que nadie les enseñe. Eso significa que tú y tu Biblia pueden descubrir cosas profundas y bellas e inesperadas acerca de Dios, simplemente dejando que la Biblia tome la iniciativa. Entonces, ya dije que es inductivo. Inductivo significa sacar del texto. Hay otras palabras que utilizan los que estudian ese tema, nada más los voy a mencionar para que los tengas. Uno es exégesis y el otro es eisegesis y no sé cómo se dice. Exegesis en inglés, entonces me cuatrapeo un poco en español. Exégesis es en español. Exégesis y eisegesis. Exégesis significa extraer. Entonces, cuando alguien dice, yo voy a enseñar de manera exegética, lo que están diciendo es inductivo, son sinónimos, pero lo que están diciendo es que estoy sacando del texto el significado. Y eisegesis es una forma que no se usa mucho, pero la forma más común que se llama esto es temático. Una vez más, no está mal, pero a mi parecer es secundario e inferior al inductivo. Deductivo es necesario, inductivo es más importante. Entonces, un ejemplo más. Hay algo que se llama teología sistemática. Nada de malo, pero lo que hace la teología sistemática es deducción, es eisegesis. Toma un tema, la Trinidad. Y va a lo largo de toda la Biblia buscando ejemplos de la Trinidad y estás buscando con el prejuicio, eso es lo que significa la Trinidad, y buscando textos que afirman tu postura. La gran mayoría de predicación en el mundo y en Latinoamérica principalmente es temático y es eisegesis. Empiezan con el tema, ok, quiero hablar acerca de Dios es tu fortaleza en dificultad. Entonces vas y buscas en Salmos o buscas en Internet versículos que hablan de la fortaleza de Dios en la dificultad y ya vas y sacas sus textos y armas tu mensaje. ¿Eso es malo? No. Pero si únicamente haces eso, tú te conviertes en el norte para tu teología en vez de dejar que la Biblia dicte tu teología. Y la diferencia de esto es como el de Ptolomeo y Copérnico. Copérnico cambió nuestra perspectiva de todo el universo porque Ptolomeo dijo, el universo gira en torno al planeta Tierra. Y Copérnico dijo, no, el universo gira en torno del Sol. Entonces, ser el epicentro del universo era la cosmovisión tolémica que estaba equivocada. De la misma forma, nosotros podemos hacer que la Biblia gire en torno a nuestra teología, nuestra ideología, nuestra política, nuestra denominación, nuestro círculo teológico, en vez de llegar a la Biblia con la reverencia que la Biblia merece y decir, enséñame, quiero aprender, no quiero llegar con mis prejuicios, no quiero llegar con mi mente ya decidida, únicamente buscando confirmación a algo que yo ya creo que existe. Ahora, la razón que el estudio inductivo es tan poderoso es porque te enseña a interpretar. ¿Alguna vez te has roto un hueso? Yo patinaba, me rompí la clavícula, me esguincé los tobillos probablemente 5 veces en cada tobillo, lo suficientemente intenso para necesitar rayos X. Obviamente con una fractura necesitas rayos X. Y no sé si recuerdas o si te ha pasado que te dan los rayos X y los abres y dices, órale,
Y le puedes preguntar a la persona que te hizo los rayos X, ¿me fracturé? ¿Qué te van a decir? Te van a decir, necesitamos una interpretación. Entonces ya llega un doctor experto en eso, mete el rayo X en esa pantalla para poder verlo y él ya hace sus observaciones, hace su interpretación y hace una aplicación. O la observación es, hay anormalidades en esa coyuntura. La interpretación, hay un esguince de tercer grado. La aplicación necesita un yeso 5 semanas. Ese es el proceso inductivo. Observas, interpretas y aplicas. Ahora, eso lo puede hacer un doctor en 5 minutos. Pero ¿cuántos años le tomó poder aprender a interpretar? Eso es lo curioso. El método inductivo es tan sencillo que lo he escuchado enseñado en seminarios de 45 minutos dando un panorama bastante satisfactorio. De hecho, la próxima clase va a ser un panorama del estudio inductivo donde verás de manera resumida todo el proceso inductivo. Es tan sencillo que puede ser resumido en una clase, pero también es tan profundo que yo tengo un libro de 700 palabras. Se llama El método inductivo por David Traina, perdón. Robert Traina y David Bauer son los autores. Perdón, los tengo ahí al revés y con mi dislexia no se acomodó. David Bauer, el hermano de Jack, broma mala, y Robert Traina. Entonces, ellos tienen un libro de 700 palabras y si te apasiona un poco sobre este tema a través de esta clase, compra el libro. El problema es que únicamente está en inglés. Pero esto es como el álgebra, el cálculo del estudio inductivo. Te deja ver cuántos secretos hay para aprender a descifrar y entender la Biblia. Es sencillo, pero con la capacidad de profundizar. Cuanto más vas aprendiendo las reglas y las formas de interpretación, más rápido lo vas a poder hacer. Al principio va a ser muy tardado. Más cuando hablemos del proceso de observación, es tedioso. Antes de que se llamara estudio inductivo, académicamente, lo llamaban el método metodológico o metódico. Entonces, metódico no suena fácil y no lo es. Al principio son muchos pasos que después puedes hacer un poco resumidas, pero al principio sí lo tienes que hacer para ir aprendiendo. Entonces, las observaciones se convertirán en tu interpretación. La interpretación se convertirá en la aplicación. Entonces, por ejemplo, Génesis 1. Si estuviéramos en un salón de clases, tomaría un segundo para decirle a todos, ok, lean Génesis 1 y díganme cuál es el enfoque de Génesis 1. Entonces las personas empezarían a ver Génesis 1 y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces ya después de darles 4 o 5 minutos, la mayoría van a decir, el tema de Génesis 1 es la creación. Yo les diría, ¿estás seguro? Sí. ¿Por qué crees que es la creación? Y dirían, pues mira, es la historia de la cual está hablando. Una de las primeras herramientas que aprenderemos para la observación es la repetición. Y Génesis 1 repite la palabra Dios en 31 versículos. No sé si lo escribí, no lo escribí. En 31 versículos lo repite como 35 veces. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, y Dios habló, y Dios vio. Y cualquier maestro de español vería ese texto y diría, es redundante y mal escrito. Entonces, ¿por qué está así? Porque está haciendo hincapié, Dios, 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 Dios. Otra repetición que tenemos es Dios habló, Dios habló, Dios habló, Dios habló, Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo. Ahora, la palabra creación aparece al principio, pero no sigue siendo repetida. Entonces tenemos Dios siendo repetido, habló siendo repetido, separó el día de la noche, las aguas de la tierra, el firmamento del cielo del firmamento de abajo, separó las plantas por clase, los animales por especies. Entonces, tenemos ahí ya 3 repeticiones bastante fuertes. Entonces, viendo las repeticiones, esa es nuestra observación, ¿cuál es nuestra interpretación? La interpretación es que Génesis 1 es la introducción a quién es Dios y nos presenta a un Dios que hace 2 cosas. Se expresa, se comunica.
no es un Dios ajeno a la creación, no es un Dios aislado, no es un Dios que creó y lo dejó la máquina ya lista para que continúe de su propia forma. No, es un Dios que está en constante comunicación con la creación, pero separa el bien del mal, el día de la noche, la oscuridad de la luz, las tinieblas de la luz. Entonces, sabemos desde el principio que Dios es un Dios que crea, pero dentro de su creación hay una separación nata. Desde ahí ya tenemos los inicios de teología de por qué necesitamos que Jesús venga a rescatarnos, porque la naturaleza de Dios es separar lo santo de lo profano. Todo esto lo podemos ver simplemente haciendo unas cuantas observaciones del texto y dejando que eso guíe nuestra interpretación. Entonces, Génesis, la observación, trata con quién es Dios. La interpretación es Dios es un Dios que comunica y que separa. ¿Cuál es la aplicación? La aplicación es, entonces necesitamos saber que Dios nos va a hablar a nosotros y que Dios va a querer orden en nuestra vida de tal modo que nosotros estamos siendo apartados, separados de la maldad y unidos a Dios a través del orden que Él establece para nosotros desde el principio. Y ya después de eso podemos entrar al texto y ver que el texto prácticamente dice eso, que Él creó los cielos y la tierra y estaban desordenadas y vacías, y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Entonces vemos que Dios lleva al planeta del desorden al orden, y de la misma forma un encuentro con Dios siempre llevará tu vida de desorden, oscuridad y caos a orden, gozo, benevolencia y hermosura. Esas observaciones, esa interpretación, eso es el método inductivo. La observación, las repeticiones, la interpretación, qué significan las interpretaciones, y la aplicación, qué tiene eso que ver conmigo. A grandes rasgos, eso es el método inductivo. Observar, les voy a dar muchísimas herramientas de cómo cerrar el texto. De hecho, es la parte más importante porque de tus observaciones va a caer y va a evolucionar a las interpretaciones. Es la observación, que significa qué es lo que dice el texto. Después es la interpretación, que contesta esa pregunta, ¿qué significa esto? Y la tercera es aplicación, que es ¿cómo puedo practicar esto? Hay un paso más que vamos a unir más adelante, pero no es tan importante ni tan central, y muchos de los que enseñan estudio inductivo ni siquiera lo incluyen, y eso es correlación. Correlación es qué otros pasajes bíblicos afirman lo que estoy viendo. Entonces, observación, interpretación y aplicación. Eso es diferente a la mayoría de formas de estudiar la Biblia. Entonces, Rick Warren, el autor de Una vida con propósito, tiene un libro donde tiene 12 métodos para estudiar la Biblia. El primero es el devocional. Eso es tomar una pequeña parte de la Biblia, leerla y meditar en ella hasta que sientes que aprendes un poco. El 2 es el resumen de capítulos, es leer un capítulo e intentar escribir un pequeño resumen. 3 es el estudio de carácter, es escoger un personaje y ver qué es lo que te enseña Dios a través del carácter de esa persona. El temático, eso es agarrar un tema, como ya dije, y buscar versículos que lo afirman. El biográfico es tomar a un personaje y ver su vida de principio a fin y ver cómo él es un ejemplo de cómo vivir. El tópico, que es similar al temático. El estudio de una palabra, que tomas una palabra, digamos gracia, y vas al original y cómo se utilizaba eso en griego y estudias la palabra. El resumen del libro, también el trasfondo del libro, el análisis del capítulo, el síntesis del libro, que es intentar hacer un bosquejo de todo el libro, y por último el método inductivo. Entonces yo al ver esta lista digo, cada una de esas opciones son muy buenas. Puedes tomar la vida de David y hacer un estudio acerca de las cosas que puedes aprender acerca de la vida de David. Pero la neta, tener un filtro inductivo para todo lo que haces va a hacer que la Biblia esté sentado en el asiento del piloto y tú de copiloto. Una vez más, la meta del estudio inductivo es contestar esta pregunta. ¿Qué es lo que el autor quiso transmitir a la audiencia original? Lo repito porque esto es el epicentro de lo que es el estudio inductivo. ¿Qué es lo que el autor quiso decirle o quiso decir a la audiencia original?
más que qué es lo que entiendo yo, qué es lo que siento yo, es cuál fue la intención original del autor. Y aquí es donde entra algo que yo llamo el espíritu inductivo. El espíritu inductivo significa esto. Yo voy a hacer mi tarea y voy a hacer mi observación y voy a hacer mi interpretación y voy a hacer mi aplicación y lo voy a hacer con humildad, dándole primer lugar a la Biblia y no a mi teología, diciendo, Dios, explícame tú, Dios, abre mis ojos, Dios, haz que el texto me hable. Acuérdate que la Biblia es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, pero el espíritu inductivo es esto. Podría estar equivocado. Hace poco estaba hablando con un pastor que me mandó una imagen de otro pastor muy famoso. Y la imagen decía esto. El enseñar la Biblia de manera exegética e inductiva son sinónimos o son muy parecidos. Si nos metemos al punto granular, sí hay pequeñas diferencias, pero es prácticamente lo mismo. Enseñar la Biblia de manera exegética es enseñar la Biblia tal y cual el autor quiso que se entendiera. Y me dijo, ¿qué opinas de eso? Yo le dije, pues sí, no. Esa es la meta. La meta es poder enseñar la Biblia y explicar la intención original del autor. Sin embargo, la razón que no estoy 100% de acuerdo con eso es porque no da espacio para el espíritu inductivo. El espíritu inductivo es esto. Esa es mi interpretación. Y si alguien puede llegar con una mejor interpretación que yo, que me puede mostrar a través de las observaciones y a través de la estructura, que hay otra cosa que el texto apunta a que probablemente ese sea el enfoque, voy a dejar que mis nuevas evidencias informen lo que yo entiendo acerca del texto. Lo que quiero decir con esto es que no hay una interpretación para todos los textos. Hacemos la mejor forma de interpretar el texto, pero tenemos la humildad. Entonces, ya termino con eso. Estoy estudiando ahorita el libro de Éxodo. Y la semana pasada hablé acerca de las parteras. Y el texto en Éxodo nos da el nombre de dos parteras, Sifra y Pua. Y utilicé algo que se llama Strong's. Strong's es el diccionario bíblico más común. Y las dos palabras tienen un significado similar. Radiante, relucir, esplendor, es más o menos lo que significa. Y después escuché a Orígenes. Orígenes tiene el comentario más antiguo del Éxodo. Él vivía en Alejandría, entonces era experto en griego y hebreo. Él hizo algo que se llama Lexepla, que tomó 5 versiones que tenían del Antiguo Testamento y luego hizo una versión en griego para eso, diferente a la Septuaginta. Ve la clase de la Biblia si quieres las diferencias de todos esos términos. Pero el caso es él era un experto en hebreo y en griego, y él dijo que el nombre de estas parteras era algo como castidad y vergüenza. Y él utilizó eso para interpretarlo diferente, diciendo que cuando honras a Dios y temes a Dios vas a tener castidad, pureza sexual, y vergüenza, no vas a querer hacer cosas que ofenden a Dios. Las observaciones diferentes, dependiendo si le tienes más confianza a Orígenes o a Strong's. Strong's es algo que yo sé que es confiado universalmente, y Orígenes sé que aunque es muy antiguo y era un experto, no sé, siento que lo que hizo Strong's tiene mucho respaldo, pero podría ser cualquiera de las dos. Entonces cambia absolutamente, porque mi interpretación fue, si sus nombres significan radiantes, eso significa que quien honra a Dios va a relucir, va a transmitir una hermosura. Conclusiones totalmente diferentes, aplicaciones totalmente diferentes, basadas en observaciones diferentes. Entonces, ¿quién está bien? Jonathan Domingo, un teólogo amateur de Ensenada, Baja California, del siglo XXI, o Orígenes, uno de los intérpretes más reconocidos de todo el mundo. Qué orgullo el mío de ir en contra de él. Ok, estoy confiando una herramienta por encima de otra, pero el espíritu inductivo es este. A lo mejor estoy mal. Eso es lo que yo entiendo. Eso es lo que yo veo. Esas son mis observaciones. Que Dios nos libre del orgullo. Ese es el problema de tener el método inductivo más no tener el espíritu inductivo. Que tú puedes hacerte el último juez que determina lo que Dios quiso decir. No. Y a mí me metía mucho en problemas cuando en el canal que tenía cuando era pastor de Horizonte decía mucho,
yo opino que, y en los comentarios, no se trata de opinión, se trata de lo que dice la palabra de Dios. Ok, todos podemos estar de acuerdo con qué es lo que dice la palabra de Dios, pero no significa que entendemos qué es lo que quiso decir. No sé si te ha pasado que tu mamá te dio instrucciones y tú entendiste a tu manera y llegaste, no quise decir eso. No es lo mismo lo que dice textualmente a la intención del texto. Un ejemplo, cuando Jesús dice, si tu ojo es ocasión de pecar, sácatelo. Ok, ¿qué quiso decir ahí? ¿Es literal o es metafórico? Entonces, dependiendo de... O sea, nadie puede negar que eso es lo que dice. Entonces se van a pelear acerca de qué es lo que quiso decir. Lo que dice no cambia. Lo que quiso decir está sujeto a la interpretación del individuo, a la guianza del Espíritu Santo, pero que Dios nos dé la humildad para decir esto. Esta es mi conclusión después de hacer mis tareas y mis observaciones, pero podría estar equivocado. Es importante. Entonces, gracias por tu tiempo. Esto es ¿por qué estudiamos el método inductivo? Y creo que el título que le voy a poner es ¿por qué el método inductivo es la mejor forma de estudiar la Biblia? Y ya a partir de la próxima clase veremos específicamente cómo funciona el proceso. Vamos a ver el proceso resumido. Gracias por tu tiempo.